En la primavera de 1985, la ciudad de Málaga experimentaba las transformaciones propias de una capital provincial andaluza que comenzaba a beneficiarse del desarrollo turístico que había convertido a la Costa del Sol en uno de los destinos vacacionales más importantes de Europa. La ciudad, situada entre el mar Mediterráneo y las estribaciones de las sierras del interior, había crecido de manera considerable durante las 2 décadas anteriores, con barrios nuevos que se extendían hacia el oeste y hacia el este del casco histórico tradicional, para alojar tanto a la población local en expansión como a los trabajadores que llegaban de otras provincias españolas, atraídos por las oportunidades de empleo que generaba la industria turística. El contexto político del país era el de una democracia que se encontraba en proceso de consolidación, con un gobierno socialista que llevaba 3 años en el poder y que había impulsado reformas en múltiples ámbitos, aunque los efectos de estas transformaciones se percibían de manera desigual según las zonas y según los sectores sociales. El barrio de Carretera de Cádiz, situado en la parte occidental de la ciudad, siguiendo la antigua carretera que comunicaba Málaga con la capital gaditana, era uno de los desarrollos urbanos que habían crecido durante los años 60 y 70. Se trataba de un área de características heterogéneas que combinaba zonas residenciales de clase media con áreas de viviendas más modestas, pequeños comercios, talleres, almacenes y algunas instalaciones industriales de escala reducida. La población del barrio incluía tanto familias malagueñas de larga residencia en la ciudad como personas llegadas de otras provincias, y la actividad económica se orientaba tanto hacia el sector turístico como hacia la construcción, el comercio y los servicios. La vida social del barrio se articulaba alrededor de los espacios habituales de encuentro de los barrios obreros andaluces de aquella época, con bares, mercados, escuelas y plazas que constituían los nodos de las redes de relaciones vecinales. En una calle lateral del barrio, en un edificio de 3 plantas de construcción modesta que albergaba tanto viviendas como algunos locales comerciales en la planta baja, vivía la familia Moreno Sánchez. El núcleo familiar estaba compuesto por el matrimonio, ambos de edad próxima a los 40 años, y 3 hijos de edades comprendidas entre los 12 y los 19 años. El padre trabajaba en el sector de la construcción y la madre realizaba tareas de limpieza en varios domicilios particulares. La familia residía en un piso de dimensiones reducidas en la 2ª planta del edificio y mantenía relaciones de vecindad ordinarias con las otras familias que habitaban el inmueble, relaciones que no eran especialmente intensas, pero que tampoco presentaban conflictos aparentes. Los acontecimientos que habrían de marcar el inicio de un proceso judicial que se prolongaría durante más de una década, se produjeron durante la noche del martes 14 de mayo de 1985. Los hechos tuvieron lugar en el interior de la vivienda familiar y su descubrimiento se produjo en las primeras horas de la mañana del miércoles, cuando un vecino del edificio, alarmado por percibir un olor inusual procedente del piso de los Moreno, alertó al encargado del edificio, que a su vez contactó con la policía. Los agentes que se desplazaron hasta el lugar forzaron la entrada a la vivienda y encontraron en su interior los cuerpos de 4 miembros de la familia. Sin proporcionar detalles que excedan lo necesario para la comprensión del caso, puede señalarse que las 4 personas habían fallecido como consecuencia de agresiones físicas graves
que los análisis forenses posteriores situarían en las horas nocturnas del martes. La investigación, que se inició de manera inmediata, fue dirigida por el juez de instrucción correspondiente y desarrollada por los investigadores de la Policía Nacional, con el apoyo de los servicios forenses disponibles en Málaga en aquel momento. Los medios técnicos de investigación criminal de que disponía la policía española en 1985 eran significativamente más limitados que los que estarían disponibles en décadas posteriores. No existían bases de datos informatizadas de huellas dactilares que permitieran búsquedas automatizadas. Los análisis de ADN, que comenzarían a utilizarse en investigaciones criminales en algunos países durante aquellos mismos años, no estaban todavía disponibles en España de manera rutinaria. Los procedimientos forenses se basaban fundamentalmente en el examen visual de las escenas o en la recogida de evidencias físicas cuyo análisis se realizaba mediante técnicas químicas y microscópicas tradicionales, y en la toma de declaraciones a testigos potenciales cuya credibilidad se evaluaba mediante criterios de coherencia interna y de compatibilidad con otras evidencias disponibles. El examen de la escena proporcionó información sobre las características de lo que había ocurrido, aunque con las limitaciones inherentes a las técnicas disponibles. Los peritos forenses establecieron que las muertes se habían producido durante un intervalo temporal determinado, que las agresiones habían sido perpetradas con instrumentos que fueron identificados entre los objetos encontrados en la vivienda y que no existían signos evidentes de que hubiera habido entrada forzada desde el exterior, o lo que sugería que el agresor o los agresores habían tenido acceso a la vivienda mediante llave o habían sido admitidos voluntariamente por alguno de los ocupantes. Se recogieron huellas dactilares de diversos objetos y superficies, huellas que fueron comparadas con las de los miembros de la familia fallecidos y con las de personas del entorno que pudieran haber tenido acceso legítimo a la vivienda en momentos anteriores. Se realizaron análisis de las manchas y de otros elementos materiales que pudieran proporcionar información sobre la dinámica de los hechos. Los investigadores tomaron declaraciones a todos los vecinos del edificio y de las inmediaciones que pudieran haber observado o escuchado algo relevante durante las horas en que se habían producido los hechos. Las declaraciones recogidas proporcionaban información limitada. Algunos vecinos recordaban haber escuchado ruidos durante la noche del martes, aunque ninguno había considerado que aquellos ruidos fueran lo suficientemente inusuales como para justificar una intervención o una llamada a la policía. Otros vecinos no habían percibido nada fuera de lo ordinario. Nadie había visto entrar o salir a ninguna persona desconocida del edificio durante aquellas horas. Los testimonios construían un cuadro de información fragmentaria que no proporcionaba una orientación clara sobre la identidad del responsable o de los responsables. La investigación exploró también las relaciones de la familia con personas de su entorno que pudieran haber tenido motivos para cometer aquellos hechos. Se interrogó a familiares, a compañeros de trabajo, a vecinos con quienes la familia había tenido algún tipo de conflicto previo, o se investigaron las actividades recientes de los miembros de la familia en busca de elementos que pudieran proporcionar pistas sobre posibles responsables. Se analizó la situación económica de la familia para verificar si existían deudas o disputas de naturaleza financiera que pudieran constituir móviles. Todas estas líneas de investigación fueron desarrolladas con la exhaustividad
que los medios disponibles permitían, pero ninguna de ellas produjo resultados que orientaran de manera concluyente hacia ningún sospechoso específico. El único miembro de la familia que había sobrevivido era el hijo menor, que en el momento de los hechos tenía 12 años y que había resultado lesionado, pero no de muerte. El niño fue atendido en el hospital y posteriormente fue interrogado por los investigadores en condiciones que intentaban respetar tanto las garantías procesales como las necesidades psicológicas de un menor que había vivido una experiencia traumática. Las declaraciones que proporcionó fueron confusas e incompletas, lo que resultaba comprensible dada su edad y las circunstancias extremas que había experimentado. Describió haber escuchado ruidos durante la noche, haber percibido la presencia de alguien en la vivienda, además de los miembros de su familia, pero no pudo proporcionar una descripción clara de aquella persona ni de las circunstancias exactas en que se habían producido los hechos. Los investigadores reconocían la dificultad de obtener testimonios fiables de un niño en aquellas condiciones, y las limitaciones de las técnicas de entrevista forense a menores que existían en aquella época hacían que la información obtenida tuviera una utilidad limitada como base para la investigación. A medida que transcurrieron las semanas y los meses, la investigación fue encontrando dificultades crecientes para avanzar. Las evidencias físicas recogidas en la escena no habían proporcionado identificaciones concluyentes. Las huellas dactilares encontradas correspondían en su mayoría a los miembros de la familia o a personas que habían tenido acceso legítimo a la vivienda en momentos anteriores. Los testimonios de los vecinos y de las personas del entorno no señalaban hacia ningún sospechoso específico. El testimonio del niño superviviente, aunque sugería la presencia de alguien externo a la familia, no proporcionaba elementos suficientes para una identificación. Los investigadores exploraron múltiples hipótesis sobre posibles responsables, pero en todos los casos se encontraron con la ausencia de pruebas que permitieran fundamentar una acusación con el nivel de solidez que el sistema judicial requería. Aproximadamente un año después de los hechos, cuando la investigación había agotado las líneas de trabajo disponibles sin lograr identificar a ningún responsable con base probatoria suficiente, el juez de instrucción adoptó la decisión de archivar provisionalmente la causa. Esta decisión, que era habitual en casos donde la investigación no lograba resultados concluyentes, no implicaba que el caso quedara definitivamente cerrado, sino que permanecía en una situación de suspensión a la espera de que pudieran aparecer nuevas evidencias que permitieran reactivarlo. El archivo provisional reconocía tanto las limitaciones de los medios de investigación disponibles como la imposibilidad de mantener indefinidamente activa una investigación que no producía avances. El niño superviviente fue acogido por familiares que se hicieron cargo de su custodia y de su crianza, y con el tiempo fue reconstruyendo su vida en un contexto diferente al de la familia que había perdido. El caso de la familia Moreno Sánchez pasó a formar parte de aquella categoría de expedientes que en la terminología policial y judicial se conocen como casos fríos, de casos en los que la investigación inicial no ha logrado identificar a los responsables y que permanecen archivados a la espera de que nuevos elementos permitan su reapertura. En los años siguientes, el expediente permaneció en los archivos judiciales sin que se produjeran desarrollos significativos. Los investigadores que habían trabajado en el caso conservaban la frustración
de no haber logrado resolverlo, y algunos de ellos continuaban dedicando tiempo ocasional a revisar la documentación en busca de elementos que pudieran haber pasado desapercibidos durante la investigación inicial, aunque sin que estas revisiones produjeran resultados. El tiempo transcurrió, y la sociedad española experimentó transformaciones considerables durante los años que mediaron entre 1985 y mediados de los años 90. El país había completado su integración en la Comunidad Europea, había experimentado un período de crecimiento económico intenso, seguido de una recesión que había generado tasas de desempleo elevadas, y había consolidado su sistema democrático mediante la alternancia en el poder entre diferentes fuerzas políticas. La ciudad de Málaga había continuado su desarrollo como centro turístico y como capital de servicios de la Costa del Sol, con una población que había seguido creciendo y con transformaciones urbanas que habían modificado considerablemente el aspecto de muchos barrios. Los procedimientos de investigación criminal habían evolucionado también, con la incorporación gradual de nuevas técnicas forenses, entre las que destacaba el análisis de ADN, y de que comenzó a utilizarse de manera rutinaria en España durante los primeros años de los 90. Fue en el año 1997 cuando se produjo el acontecimiento que habría de reabrir el caso archivado de la familia Moreno Sánchez. El elemento desencadenante no fue el resultado de ninguna tecnología forense avanzada, sino de un proceso más prosaico de revisión documental y de reexamen de testimonios que había sido motivado por circunstancias en parte fortuitas. Un funcionario del juzgado, que estaba realizando labores de reorganización de archivos antiguos, localizó el expediente del caso y, al examinarlo por curiosidad profesional, identificó algunos aspectos de la documentación que le generaron interrogantes sobre si la investigación había explorado todas las líneas posibles. Este funcionario comentó sus observaciones con uno de los jueces del juzgado, que decidió examinar personalmente el expediente y que llegó a conclusiones similares sobre la existencia de elementos que merecían una revisión más profunda. El aspecto específico que había llamado la atención del funcionario y posteriormente del juez era la existencia en el expediente de referencias fragmentarias a una persona que había sido mencionada en algunas de las declaraciones iniciales de vecinos como alguien que había sido visto en las proximidades del edificio durante los días anteriores a los hechos, pero cuya identidad no había sido completamente verificada durante la investigación inicial y cuya posible relevancia no había sido explorada con la profundidad que retrospectivamente parecía merecer. Y las referencias a esta persona aparecían en declaraciones de diferentes testigos que habían sido interrogados por separado, y la coincidencia de estas referencias sugería que no se trataba de un error de percepción individual, sino de la presencia real de alguien cuya relación con la familia o con los hechos no había sido establecida. El juez ordenó la reapertura de la investigación y comisionó a investigadores para que localizaran a los testigos que habían mencionado a aquella persona en sus declaraciones originales y para que intentaran obtener información más precisa sobre su identidad y sobre las circunstancias en que había sido vista. Esta tarea resultó complicada por el tiempo transcurrido, dado que 12 años después de los hechos, algunos de los testigos habían fallecido, otros se habían trasladado de domicilio, y los que pudieron ser localizados tenían dificultades para recordar con precisión detalles de observaciones
que habían realizado tanto tiempo atrás. Sin embargo, mediante un trabajo paciente de reconstrucción, los investigadores lograron obtener información adicional que permitió identificar a la persona que había sido mencionada en aquellas declaraciones fragmentarias. La persona identificada era un hombre que en 1985 había trabajado ocasionalmente en el barrio, realizando labores de reparación y mantenimiento en diversos edificios, y que según algunos testimonios había tenido algún tipo de contacto con la familia Moreno en las semanas previas a los hechos. La investigación original no había logrado identificarlo con precisión, porque su actividad era irregular y porque no había dejado registros claros de su identidad en los lugares donde había trabajado. La nueva investigación, trabajando con más tiempo y con mayor enfoque en esta línea específica, logró localizarlo y verificar que en los años transcurridos había tenido problemas con la justicia por otros asuntos no relacionados con el caso de la familia Moreno. Cuando fue interrogado sobre su posible relación con los hechos de 1985, este hombre proporcionó inicialmente versiones que negaban cualquier participación y que minimizaban la intensidad de su relación con la familia. Sin embargo, confrontado con las evidencias de que múltiples testigos le habían situado en las proximidades del edificio durante los días relevantes, y sometido a interrogatorios que utilizaban técnicas que habían evolucionado considerablemente desde los años 80, comenzó a proporcionar información que revelaba un conocimiento de la familia y de las circunstancias de los hechos que resultaba difícil de explicar si no había estado involucrado de alguna manera. Los investigadores solicitaron autorización judicial para realizar nuevos análisis forenses utilizando técnicas que no habían estado disponibles durante la investigación original. Las evidencias materiales que habían sido recogidas en 1985 y que habían permanecido conservadas en los depósitos judiciales fueron sometidas a análisis de ADN. Estos análisis, que requerían varios meses de trabajo, dado el estado de degradación de algunas de las muestras y las limitaciones técnicas de los laboratorios disponibles en España en aquella época, produjeron resultados que establecían vínculos entre el sospechoso y la escena del crimen, que no habían podido ser establecidos mediante las técnicas disponibles 12 años antes. La combinación de los nuevos testimonios, de las inconsistencias en las declaraciones del sospechoso y de los resultados de los análisis de ADN proporcionó una base probatoria que el juez de instrucción consideró suficiente para procesar al sospechoso como presunto responsable de los homicidios. Esta decisión fue adoptada en 1998, 13 años después de los hechos, y abrió el camino para la celebración del juicio oral, que habría de resolver finalmente un caso que había permanecido sin resolver durante más de una década. El juicio se celebró ante la Audiencia Provincial de Málaga durante el año 1999. El proceso atrajo considerable atención mediática, dado que se trataba de un caso antiguo que había sido resuelto mediante la combinación de revisión documental meticulosa y de aplicación de técnicas forenses que no habían estado disponibles en el momento de los hechos. La sala del tribunal acogió durante las sesiones al acusado, a sus abogados defensores, a los fiscales, a los testigos que habían sido localizados después de tantos años, a los peritos forenses que habían realizado los nuevos análisis, y a familiares del niño superviviente que ya era un adulto de 26 años.
La acusación construyó su caso alrededor de la demostración de que el acusado había tenido acceso a la vivienda de los Moreno, que había sido visto en las proximidades del edificio en momentos próximos a los hechos, que sus declaraciones presentaban inconsistencias que sólo podían explicarse por un conocimiento directo de lo ocurrido, y que los análisis de ADN establecían su presencia en la escena del crimen, de manera que no podía ser explicada por ninguna razón legítima. La defensa cuestionó la fiabilidad de testimonios obtenidos tantos años después de los hechos, señaló las dificultades técnicas de los análisis de ADN realizados sobre muestras degradadas y argumentó que la ausencia de un móvil claro debilitaba la hipótesis de culpabilidad. El tribunal deliberó durante varios días. La sentencia que finalmente se dictó condenó al acusado como autor de los 4 homicidios, basándose en la valoración conjunta de todos los elementos probatorios disponibles. El tribunal reconoció en la fundamentación de la sentencia las dificultades inherentes a juzgar hechos ocurridos tanto tiempo atrás, pero consideró que las evidencias reunidas durante la segunda fase de investigación alcanzaban el nivel de certeza requerido para una condena penal. La pena impuesta fue de varias décadas de privación de libertad. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que la confirmó en sus aspectos esenciales. El niño que había sobrevivido a los hechos y que ahora era un adulto, tuvo la oportunidad de conocer finalmente qué había ocurrido aquella noche de mayo de 1985 y quién había sido responsable de la muerte de su familia. Durante los 13 años que habían transcurrido desde los hechos, había crecido sin tener respuestas a las preguntas que le habían acompañado durante toda su infancia y adolescencia. La resolución del caso no podía devolverle a su familia ni eliminar el trauma que había experimentado, pero proporcionaba un cierre que permitía al menos comprender lo que había ocurrido y saber que el responsable había sido identificado y juzgado. El impacto del caso en la comunidad de Málaga y en el ámbito de la justicia española fue considerable. El caso demostraba que la investigación criminal no debía darse por definitivamente cerrada, incluso cuando las limitaciones técnicas o probatorias hacían imposible su resolución en un momento determinado, y que la persistencia en la revisión de casos antiguos podía producir resultados cuando nuevas técnicas o nuevas perspectivas permitían reexaminar evidencias que habían estado disponibles desde el principio, pero que no habían sido interpretadas correctamente o completamente. El caso evidenciaba también la importancia de la conservación adecuada de las evidencias materiales recogidas durante las investigaciones, dado que aquellas evidencias que en 1985 no habían podido ser analizadas de manera concluyente, habían resultado fundamentales cuando fueron sometidas a técnicas más avanzadas 13 años después. Los profesionales de la investigación criminal que analizaron el caso identificaron varios elementos que consideraban valiosos como lecciones para casos futuros. La importancia de documentar de manera exhaustiva todos los elementos de una investigación, incluyendo aquellos que en el momento parecen periféricos o poco relevantes, dado que con el tiempo y con nuevas perspectivas pueden resultar ser centrales. La necesidad de mantener archivos organizados y accesibles que permitan la revisión de casos antiguos cuando surjan nuevas oportunidades o nuevas técnicas. La conveniencia de establecer protocolos de revisión periódica de casos no resueltos que permitan identificar aquellos
en los que nuevos enfoques o nuevas tecnologías podrían producir avances, o la importancia de la formación continua de los investigadores en las técnicas forenses emergentes que pueden proporcionar capacidades que no existían cuando se iniciaron investigaciones que permanecen abiertas. El caso generó también reflexiones sobre el impacto del tiempo en los procesos judiciales y sobre las tensiones entre la necesidad de resolver casos con prontitud y la necesidad de asegurar que la resolución se base en evidencias sólidas. Los 13 años que transcurrieron entre los hechos y la condena del responsable habían sido 13 años, durante los cuales el niño superviviente había vivido sin respuestas y durante los cuales el responsable había permanecido en libertad. Esta dilación generaba interrogantes sobre si el sistema judicial había funcionado adecuadamente, aunque también era necesario reconocer que la resolución final solo había sido posible gracias a la persistencia de quienes no habían aceptado que el caso quedara definitivamente sin resolver, y gracias a la disponibilidad de técnicas que no existían en el momento de los hechos. Los archivos del caso, que ocupaban ya múltiples cajas, dado que incluían tanto la documentación de la investigación original como la de la investigación reabierta y la del proceso judicial, constituían un registro detallado de un proceso que había requerido más de una década para alcanzar su resolución. Para quienes examinaran aquella documentación, el caso permanecía como testimonio de que la búsqueda de la verdad en los procesos judiciales no siempre sigue trayectorias lineales, ni se resuelve en plazos previsibles, y de que la combinación de persistencia humana con evolución técnica puede permitir resolver casos que en su momento parecían destinados a permanecer eternamente sin respuesta.